de parte de las instancias correspondientes. Hoy vamos a hablar de este tema con nuestro invitado acá en Debates y Soluciones. Así es, Jocelyn, ya nos acompaña acá en el estudio de Debates y Soluciones y de Acción 10 de la mañana, Juan Carlos López, de Defensoría de Ayuda Jurídica al Consumidor. Juan Carlos, ¿cuál es el primer paso para reclamar que se está saliendo en la factura eléctrica un alto costo? ¿Es a la entidad del INE o a Disnorte Adisur, o en este caso acudir a las organizaciones defensoras de los consumidores? Y además de eso, Juan Carlos, quisiera que también iniciáramos por un diagnóstico sobre este primer tema, de qué tanta demanda hay de parte de la ciudadanía, qué tanta inconformidad existe con la distribuidora de electricidad, con el servicio y con algunas de las situaciones que les puede estar afectando, por ejemplo, el tema del censo de carga, de la alta facturación en sí, de la legalización, entre otros aspectos. Bienvenido. Sí, muchas gracias, Jocelyn y Jimmy. Mira, fíjate que el tema de energía eléctrica es prácticamente un tema recurrente, lo hemos dedicado en muchas ocasiones, pero hay dos cosas que hay que aceptar del consumidor. Uno de ellos es que el consumidor sabe cómo reclamar. Hace años, estoy hablando de más de 5 o 6 años, los consumidores o los usuarios no tenían la tendencia a establecer sus propios mecanismos de reclamo. Hoy en día el consumidor tiene esas posibilidades, aparte que Disnorte ha creado una que otra espacios digitales para que la gente se queje. Eso es como primer ítem y eso es positivo para el consumidor. Parte negativo que hemos venido trabajando, hablando durante años, es que en efecto el usuario, claro, si desconoce de qué es lo que está pagando, cuánto lee su medidor, y esas dos cosas son una bomba en el bolsillo del consumidor. ¿Qué sentido? Mira, si el usuario no sabe cuánto lee tu equipo de medición, realmente la empresa distribuidora que trabaja con sus contratistas, que anda atareado con una cantidad de números NICES que va a revisar en cada medidor, en cada poste, te vas a dar cuenta que en muchos de los casos te establece consumos que no son adecuados, se puede confundir, a veces ya ponen casi un consumo promediado. Entonces, como primer punto es que el usuario no lee su medidor o no tiene una sistematicidad, no tiene elementos de prueba cuando va a pelear a Disnorte. Ese es como en la primera parte negativa, que el usuario obviamente no lleva un análisis de la lectura del medidor. Sumado a eso, tampoco hay una revisión de los aparatos que tiene. Pero ahora sí, que eso es por parte del usuario. La empresa distribuidora, claro, como no lees en el medidor, no tenés más información técnica de los aparatos, entonces viene la empresa distribuidora y te factura lo que en realidad ellos consideran en parte de los casos. No voy a decir que eso es para todos los clientes, pues, pero hay parte de indicadores que la no lectura del equipo de medición te permite a la empresa sobrefacturar. Mira, hay casos donde llega la empresa distribuidora, se sube alguien a ver el medidor, lo baja, lo quita o lo hace un trabajo supuestamente, mira, se lo dejo ya revisado y le reparamos algo, le dice al cliente, le vuelve a poner el medidor en su lugar, y realmente eso no es posible porque el medidor no se puede destapar siempre y cuando se establezca que hay fraude o que haya una reparación técnica. De lo contrario, no es que solo llega el funcionario de Disnorte, le revisó y le dejó una hoja. Esas cosas, insisto, como el usuario la desconoce y es como el pan nuestro cada día, cotidianamente, entonces el usuario se ha venido como resignando a que cree que eso ya es normal, y como vos planteás, cuando ejerces la acción de reclamo no prospera porque la empresa, mira, tiene las pruebas, tiene el sistema, y aparte de eso, pues como no tenés muchos de los elementos probatorios bien fundamentados por parte de los usuarios, te pasa la guillotina a la empresa distribuidora, pues. Juan Carlos, hasta el momento, en los 6 meses del 2021, ustedes llevan contabilizada qué cantidad de hogares nicaragüenses han interpuesto denuncias por alta facturación en la tarifa energética, y cuándo darse cuenta, porque algunos, cuando se pasan de los 150 kilovatios horas al mes, prácticamente se duplica el costo en la facturación. Sí, realmente hay un promedio en nuestra recepción de denuncias, casos o reclamos. Lo que te iba a hacer, Lighting, es que la mayoría de los casos hoy en día son denuncias más que los reclamos, porque el reclamo ya lo lleva el usuario normalmente. Entonces, en aras de eso, posiblemente recibimos un promedio de 250 denuncias al mes, mensualmente. Estás hablando que un promedio en cada uno. Si ves la respuesta positiva de la empresa distribuidora, cuando el usuario va haciendo su reclamo y solo nos notifica, miren, me salió alta la facturación, estás hablando que tiene un 75% o 78% de respuestas negativas, cuando el usuario obviamente camina solo. Al menos con la relación que tienen los usuarios con la oficina o con el trabajo de nosotros,
se trata de que ese 78-75% sea un poco revertido, pues, y al menos que haya un 40% de fase negativa. Estamos hablando que al menos más del 55% sea positivo para los usuarios. ¿Y qué pasa con aquellos que no se les resuelve? ¿A qué instancia acuden? ¿Cómo le resuelve, en este caso Disnorte, Disur, o hay que acudir a las organizaciones de defensa del consumidor o prácticamente al INE? Mira, la normativa te establece, y la normativa con reforma, recordemos que la normativa te establece que para seguir los ciclos de reclamo en segunda instancia, los usuarios tienen que depositar un porcentaje de lo que establece las facturaciones. Eso porque ya muchos usuarios ya lo ven ya algo normal. Eso porque eso ya fue una reforma que se hizo a la normativa del servicio eléctrico prácticamente hace 2 años. Entonces, mira, los usuarios tienen el mecanismo de reclamar ante la empresa distribuidora, tienen 2 instancias entre el ciclo de reclamo. Luego de eso te encontrás la posibilidad de que el usuario pueda reclamar ante el INE. Y aquí viene el tema, realmente la gente dice que el INE está al lado de la empresa distribuidora, otro está parcializado. Y claro, las estadísticas posiblemente refieren que el ente regulador posiblemente va más allá del bando de la empresa distribuidora. Y es una conclusión que tiene mucha razón para los usuarios. Puedes pensar 2 cosas. Uno de ellos es, si el INE es el que regula y se gana un 1% de cada ciclo de facturación de cada usuario, en efecto, realmente puedes analizarlo. Le beneficia que el monto quede así porque obviamente es un ingreso para su vida orgánica como institución. Esa es como una primera premisa. Segundo, te encontrás que realmente los usuarios, como no llevan unos elementos probatorios de ciclos de reclamo, entonces al final llegan a un proceso ante el ente regulador sin elementos de prueba, sin herramientas eficaces. Entonces, al final, la empresa, el ente regulador, pareciera que se colude. Yo no voy a decir que en todos los casos pueda pasar eso, porque hay casos que se resuelven positivamente, pues sacando un promedio. Pero en efecto, pareciera que el INE viene, agarra la cantidad de recibos, se los pasa, ya es como un robot que está trabajando automatizadamente y le va dando la respuesta a los usuarios que no proceden, no al lugar, porque las inspecciones no las está haciendo el ente regulador. Y eso sí, algo que plantearlo, posiblemente un déficit presupuestario. Ahora me imagino que el combustible más medido para el ente regulador, el personal también me imagino más reducido, posiblemente los ciclos de altos de reclamo, pues, es probable que sobrepase la base de trabajo del ente regulador. Entonces no hay inspecciones, y cuando no hay inspecciones, ¿cómo el ente regulador va a corroborar si realmente el usuario tiene o no la razón? Entonces, ese es algo que los usuarios se quejan. Los usuarios dicen, ¿para qué voy a reclamar a la empresa distribuidora? ¿Para qué voy a reclamar al INE si me va a decir que no? Ahora está el otro mito que dice el usuario, ¿para qué voy a ir a las organizaciones de consumidores? Pues porque dice, y al final no me ayudan mucho. Pues entonces tenés ya un ciclo de desconfianza y de derrotismo del consumidor en los casos del sector eléctrico. Eso, claro, eso representa para la población, representa para el sector eléctrico, valga decirlo, una inestabilidad. Porque hablando también ya en el tema, estamos hablando a nivel micro del día a día de los consumidores. Ahora sí te vas a una relación macro desde la perspectiva de lo que pasa en la empresa distribuidora, el pago de la generación, las tarifas, obviamente continuamos en lo mismo. Mira, tenés tarifas altas porque realmente los pliegos tarifarios son inequitativos, o sea, son injustos realmente, porque así está establecido, la ley lo promueve y alguien tiene que dar más para que los sectores que no tienen mucho tengan que cubrirlo. Segundo, los pliegos tarifarios nunca se han revisado, las generadoras siguen ganando con los famosos controles de potencias PPA, trabajan o no trabajan en sus plantas. Entonces continuamos el mismo calvario de siempre, y por eso es que las tarifas eléctricas en Nicaragua, si reconozco de que en este año ha tenido una estabilidad realmente, un poco de estabilidad, no te voy a negar de que pudo haber disminuido si se ha trabajado con una revisión de los pliegos tarifarios y disminuciones de rubro. Entonces, esas realidades hacen que los consumidores realmente no le vean oportunidad, pues. Juan Carlos, ¿qué podría ser la diferencia en este tema de la energía eléctrica
Yo he escuchado, por ejemplo, a algunos expertos que se han referido a que si hubiese competencia, quizás las cosas podrían ser mejor en materia de distribución y que además de ello, si el ente regulador INE podría ser un poco más fuerte con esta empresa de distribución, de igual manera podría haber cierto cambio. ¿Vos estás de acuerdo con esto? ¿Cómo explicarle a la ciudadanía la raíz de todo esto? Mira, es relativo porque te pongo dos analogías, dos ejemplos. Hay muchas empresas, pongámosles 4 empresas, 5 empresas gasolineras en Nicaragua. Hay competencia, ¿verdad? Aparentemente. ¿Disminuyen los precios de los combustibles en Nicaragua? No, realmente no, porque el mercado es complicado, es complejo y pareciera que hay carteles, o sea, en el tema de la distribución de las empresas que ganan billetes con la distribución de los combustibles. Primer punto. Segundo, en el tema de las entidades bancarias. ¿Mejoran los intereses unas que otras? Depende de los tipos de crédito. Tampoco, absolutamente es otra realidad que no se da. Entonces, si hablamos a nivel de competitividad o de competencia, realmente no hay cambios sustanciales. O sea, prácticamente lo que tenés en Nicaragua, más allá, bueno, pudiera existir otra empresa distribuidora, pero posiblemente tuvieran los mismos pliegos tarifarios, porque aquí en Nicaragua lo que te encontrás es que normalmente el sector privado, claro, el Estado, porque las leyes no le permiten regular o nunca se ha querido meter a regular con una fiscalización, porque siempre está el uyuyuy de que el Estado va a intervenir. Pero realmente te encontrás que las empresas se coluden aquí, cualquiera que sea, y los precios se lo imponen a los consumidores de forma antojadiza. Y aquí el que sale perdiendo, en la mayoría del caso, te digo, es el consumidor, y peor en un servicio que es como el sector eléctrico, que realmente pues tenés la única opción o es Disnorte Disur en un sector de Nicaragua y entre la zona del Caribe. En Nicaragua te encontrás que Enel todavía es una empresa del Estado prácticamente, pero de lo contrario yo pienso de que más allá de que si hubieran más empresas distribuidoras, pasaría igual como otras telecomunicaciones, se coluden, se ponen de acuerdo, las tarifas y más nada. Entonces, ¿qué vendría a dar un poco la solución en este tema? Si hablamos de que se coluden, se ponen de acuerdo y al final pues todo queda en nada. ¿De quién es la responsabilidad en casos como este? Mira, la responsabilidad es completamente del Estado. El Estado está en obligación de cambiar la forma de cómo se hace negocio o de comercializar en Nicaragua, al menos de productos masivos, pues eso es como primer punto. Segundo, claro, el empresario privado, pues por aquí no hay que dejar a un lado de que el empresario privado, pues, realmente aquí siempre establece sus cuotas económicas y te ves en el sector, aquí me salgo un poco el tema de relación de consumo, aquí te ves el sector de las empresas, las industrias lácteas prácticamente en Nicaragua, que al productor le paga una tontería, según se quejan los productores, ¿no? O las federaciones de ganaderos, pues, le pagan una tontería, le estipulan el precio del litro de leche, le pagan una babosada, por así decirlo. Y al consumidor te encontrás que el litro de leche promedio, el más económico, viene siendo 25 Córdoba, es el más económico. Y obviamente en otras modalidades, por obviamente el empaque, te vas a encontrar que anda en 36, 37 Córdoba, si no es más, pues. Entonces te encontrás de que en esta realidad el Estado, y si hablamos del tema de la materia energética, prácticamente sí, aunque haya más cobertura nacional, aunque a veces hay muchas pérdidas en el sector eléctrico que la asume Disnorte, eso hay que reconocerlo, pero no se ha trabajado en los cambios de los pliegos tarifarios para que la población, para que los sectores económicos, pymes, empresariales, puedan tener, valga decirlo, un nivel de competitividad internamente y obviamente en el área de exportación. Como organizaciones de defensa del consumidor, ¿cómo han catalogado el servicio que ha brindado en los últimos años Disnorte Disur? ¿Y cuál ha sido la diferencia? Porque a finales del 2020 el gobierno nacionalizó la distribución de energía eléctrica. ¿Ha habido una diferencia para los hogares en cuanto al servicio que está ofreciendo Disnorte Disur? Mira, aparentemente la calidad le llega, entre la calidad y la constancia hay un 70% positivo. Estamos hablando de que hay energía eléctrica, hay sectores donde pues se va un poco, algunos departamentos, pero obviamente son espacios reducidos. La calidad es como que poca gente se le va al servicio, o sea, en energía no hay muchas fluctuaciones del servicio de energía eléctrica. Entonces ahí tenés obviamente un porcentaje
realmente positivo. Que el precio para tener energía eléctrica en este sector siempre es alto en comparación a otros rubros centroamericanos, sí, es probable que sea una realidad y es probable que eso ahogue los costos operativos de un emprendedor, de una pyme y obviamente de los hogares. ¿Qué te digo? Si el gobierno, y no sé si lo establezco, si el gobierno este año, o sea, el Estado mediante este año, iba a disminuir todavía el subsidio social todavía. O sea, este año vamos a quedar apenas con un 13%. El gobierno por alguna razón no lo modificó. Entonces, todavía tenemos un 35% de cobertura del subsidio de los 150 kilos hacia abajo, considerado como tarifa social, pues que representa casi casi el 80%, pues de 75, 80% de los abonados de energía eléctrica, como lo plantea Jimmy. Entonces, si el gobierno, porque ya por ley ya lo establecía, iba a reducir la cuota este año, te aseguro que sería un caos económico mayor para la empresa distribuidora, para el ente regulador, para los usuarios y la economía en general. O sea, fue valga decirlo, fue un aporte político, una jugada política, social que el gobierno ha apuntado para los consumidores, al menos este año, pues. Juan Carlos, pero ¿para cuándo los hogares nicaragüenses, el sector privado, las industrias verán una reducción sustancial en la tarifa del costo de energía eléctrica, tomando en cuenta que somos uno de los países más altos que tiene el valor de la energía eléctrica en el país? Bueno, mira, el que tiene el mango en el sartén puede ser el Estado, pero está casi igual de ponderado a lo que establezca el sector. Porque el gobierno en los últimos años ha anunciado con bombos y platillos que ya no dependemos mucho de los hidrocarburos para la generación de energía. Sí, eso estamos dependiendo más de la generación de energía renovable. Sí, eso es real, pero tenéis que ver que las bandas de precios que establecen energía renovable o eólica o solar, te lo digo, pero eso o hídrica, abarataría el costo, sí, sí. Lo que pasa es que las bandas de precios son pocos los competidores, porque el costo, el megavatio realmente es caro, y la producción en megavatio es caro porque solamente es para un segmento que ha invertido, y el que va a entrar para crear mayor competencia realmente no le es posible. Entonces, por eso es que todavía la relación de las plantas que tiene a raíz de energía térmica todavía representa el mayor sustento, y es casi el que estipula una línea de precios en Nicaragua. Aquí hay que mejorar, cambiar, renovar, establecer marcos de leyes diferentes, tener una oportunidad diferente. Pero mira, aquí te digo, no solamente es el gobierno, aquí también está el sector privado, que, como te digo, mira, los generadores no dicen nada, se quedan calladitos ante estos temas, y se hacen de la vista gorda, vuelven a ver en otro lado, y realmente ellos son los que ganan el billete. Obviamente viene su porcentaje por impuesto a pagarle al Estado, pues, o el tema de la concesión, pero aquí el sector... En este caso están fallando las autoridades del INE para tener mayor control sobre tanto los precios y para brindar un mejor servicio en el suministro de energía eléctrica. No es el INE, aquí es el Ministerio de Energía y Minas prácticamente, con una relación global de Estado, pues, desde que representa un ministerio ante el Estado. El INE es un ente autónomo de una relación jurídico de los consumidores ante la empresa distribuidora o los distribuidores de gas butano, pues, que revisa las gasolineras, por así decirlo. Pero el que establece una relación macro es el Ministerio de Energía y Minas. Pero insisto nuevamente, y es la parte que no solamente el Estado, esto es prácticamente una correlación que se ha mantenido con el empresariado en Nicaragua, los grandes, pues, que tienen grandes inversiones millonarias en Nicaragua, y que realmente esto afecta. ¿Hay ganancias compartidas entonces entre el Estado y el sector privado? Por concesión, solamente que hayan funcionarios del gobierno, del Estado, que estén metidos en negocios, pues, claro, ahí se podría ver el tema negativo. La pregunta de miles de nicaragüenses es por qué el costo de la tarifa energética, por ejemplo, en Guatemala es mucho más barato que en Nicaragua, cuando en Nicaragua ya hemos superado más de un 80% de generación de energía renovable y no estamos dependiendo mucho del hidrocarburo. Porque los generadores de energía eléctrica son realmente doble cara o doble moral aquí en Nicaragua, y entonces te establecen, se quejan de los altos costos, pero por otro lado ya han hecho billetes a costilla de los consumidores. ¿Y siguen haciéndolo? Sí, lo siguen haciendo, porque eso te establece que no disminuye la relación. Los cambios van a ser... Entonces, aquí, para quedar claro y hablarle a la audiencia en términos sencillos, Juan Carlos, la responsabilidad no es solo de la distribuidora, sino también de los generadores, y vos dijiste de igual manera que del Estado. Sí, el Estado, la distribuidora, pues ahora con un porcentaje mayor de acciones,
prácticamente paraestatal, pues por así decirlo, pero con una visión todavía privada aún, y obviamente el sector privado que ha hecho reales aquí con la generación, con los combustibles, con el sector eléctrico, realmente ha sido tremendo, pues ha sido tremendo. Son los que no puedes tocar porque realmente son los que pagan concesión, son los que venden caro el megavatio, porque ya había, son arreglos económicos estipulados en leyes de hace mucho tiempo. Las cosas cambiarían cuando, si el sector privado empieza a sentir demasiadas pérdidas, te aseguro que sí van a brincar. Por un lado, en el sector de la generación, y por otro lado, el sector del Estado podría haber también un nivel de pérdida. Pero lamentablemente aquí, cuando hay problemas o pérdidas, a donde van al consumidor, vía impuestos, vía gravámenes, vía que si no te ahora están más encima del usuario que no pagan una factura, ya está el alicate, en fin, hay demasiada coerción para el consumidor para que el consumidor pues llegue a pagar. Insisto, no se trata de no pagar, no se trata de que te vas a poner, que es que no, estoy molesto todo el tiempo y que no voy a hacer mis depósitos porque hay que pagar energía eléctrica, hablando en este sector. Pero realmente, más allá de eso, lo que ha venido ha sido una manera de, como decía, coercitiva para los mismos consumidores. Claro, y eso se representa al día a día. Aquí ves los sectores planificadores, pues este brother que habla, que comenta, y es que las empresas le está dando poco por el tema de los altos, las reformas tributarias, los costos de energía eléctrica, y te aseguro que eso pasa con la señora de la venta. La señora de la venta tiene que subirle un Córdoba más o 50 centavos de Córdoba más o 2 Córdobas más a un producto porque tiene que pagar impuestos y tiene que pagar obviamente el sector, la tarifa eléctrica, o sea, su factura. ¿Los ahorros de eficiencia energética que hacen algunas familias en sus hogares realmente está funcionando, o prácticamente el encarecimiento del servicio de energía eléctrica los está consumiendo? Lo que pasa es que yo sí tengo mi disyuntiva con el tema de cómo la gente aplica porque muchos han cambiado de lámparas de otro tipo de material a LED. Entonces eso ha hecho que algunas personas piensen de que están haciendo uso de energía. Y quiero que hagamos una pausa y que nos hable de esas alternativas que le quedan a los usuarios y consumidores, porque vamos a abrir nuestras líneas telefónicas 2222-7808 a nuestros televidentes. Amigos, por favor, preguntas referidas a este tema y con el debido respeto para nuestro invitado. Buenos días, adelante, le escuchamos. Buenos días. Buenos días, que sí, quisiera hacerle una consulta al señor que está hablando ahí de los reclamos de la factura. Con gusto, adelante. Sí, mire, a mí me están saliendo mis facturas alteradas, yo cambié todo mi sistema eléctrico, porque yo soy electricista, y bueno, puse toda mi bujía ahorrativa, mi luz siempre, ahora, ¿qué es lo que pasa? Que vinieron los diseños Fenosa, me vinieron a destapar el medidor, ahora mis facturas me están saliendo alteradas, me lo dejaron destapado, ahí está el medidor destapado, me le quitaron toda la tapa, y ahora mis facturas me están saliendo alteradas, no sé qué es lo que estará pasando con esta gente. Bueno, ¿de dónde nos llama? De aquí de las Naciones Unidas. ¿Usted no ha hecho reclamos? Ya hicimos reclamos, las facturas, yo pagaba 400 y pico, la más factura más alta que pagaba era de 500, ahora me están saliendo de 1200, me salió una de 3000, vinieron, yo fui a reclamar que dijeron que no me habían leído bien en la lectura, fuimos de vuelta, me salió en blanco que no han leído la lectura, fui de vuelta, me le bajaron y me dijeron que las facturas habían salido me han salido alteradas, pues no sé qué es lo que estará pasando con esta gente. Esta gente es muy sinvergüenza. ¿Y los reclamos ante qué instancia lo hizo? ¿Ante Disnorte Disur o fue al INE? ¿Qué dice? ¿Los reclamos lo hizo ante Disnorte Disur, ante la distribuidora, o fue al INE? Casualmente ayer llamamos nosotros y yo les dije que iba a ir a INE a ponerle esa denuncia, que ellos me vinieron a destapar el medidor y me lo dejaron, me le quitaron la tapa. Es más, ahí está el medidor destapado, fíjense, me le quitaron la tapa y ahora no sé qué hacer. Yo les dije que iba a ir a INE a denunciarlo. Bueno, muchas gracias por llamarnos. Si hay más llamadas, podemos recibir un par de llamadas más para que luego Juan Carlos se refiera a las consultas de nuestros amigos televidentes que hacen en cuanto a este tema de la facturación energética, de la distribución de energía en nuestro país. Recuerda nuestras líneas 2222-7808, sus llamadas con el debido respeto y referida a este tema. Buenos días, le escuchamos. Buenos días, le escuchamos. Aló, buenos días. Sí, ¿cuál es su consulta o su aporte? Un problema que hace más de un año no tenemos medidor, pero la refacturación siempre sale con un alto consumo. En la propiedad estábamos todos juntos, pero ya ahora hay otra razón social. Pero al no haber medidor,
a ese, el número NIELCE le sale siempre la factura de 1.000 y pico. Ahora, ya he ido a varias instancias y le he ganado. Lo único que ellos no me han colocado el medidor. Y sigue el mismo ¿Qué problema. razón le dan para no haberlo colocado el medidor aún? Que no hay. Ya he ido al INE con la cuestión del medidor y nada. Yo creo que esto se va a calmar hasta que me pongan el medidor, pero ya no sé a dónde más recurrir. Regálenos sus datos a lo interno, por favor, para que Juan Carlos pueda orientarle de manera gratuita en este caso. Vamos a recibir la última llamada en esta primera etapa, 2222-7808, para que luego Juan Carlos pueda hacer sus apreciaciones y recomendaciones a ustedes, nuestros televidentes. Recuerde que estamos hablando de la distribución de energía eléctrica en nuestro país y de la alta facturación que algunos usuarios resienten en cuanto a este tema. Tenemos más llamadas, 2222-7808. Recuerde, usted puede llamarnos a esta hora y hacer sus consultas o aportes. Buenos días, adelante, le escuchamos. ¿Aló? Buenos días, le escuchamos. Tenemos problemas con esa tercera comunicación. Juan Carlos, escuchábamos en la primera llamada que el usuario se quejaba de alta facturación, que ya ha hecho reclamo. Se logró corregir en una primera parte, pero luego volvió el problema. Y ya seguimos hablando de esto. Hay otra llamada. Buenos días. Buenos días, le escuchamos. ¿Cuál es su pregunta? ¿Aló? Sí, lo escuchamos. ¿Cuál es su pregunta? No se escuche, por favor, a través del televisor. La pregunta es que vinieron a mi casa y revisaron el medidor y dicen ellos que estaba mal regulado, entonces se lo llevaron, dejaron un documento ahí y nunca volvieron. Después en este mes me cobraron 45 córdobas, que yo lo veo barato, pues. Entonces yo quiero saber qué tengo que hacer. Para que le instalen nuevamente el medidor. ¿Aló? Bueno, regálenos sus datos a lo interno. Parece que tiene problemas para escuchar bien lo que nosotros comentamos. El primer caso, te decía Juan Carlos, alta facturación, reclamó, se logró corregir en una primera instancia y luego ha regresado el problema de la alta facturación y no se explica el amigo televidente por qué. El segundo caso, no hay medidor, la justificación es que no existen medidores en este momento y por eso no lo han puesto, y ella se queja también del costo del consumo de energía eléctrica. Y este último amigo televidente que de igual manera dice que puede hacer él para solventar el problema que tiene con el tema del medidor, porque se lo llevaron y dijeron que estaba en mal estado. Sí, como te decía al inicio de la entrevista, el tema empieza del medidor y obviamente de la relación que hacen los subcontratistas de Disnorte. Pues nosotros en reuniones le hemos dicho a la gente de Disnorte, a la gerencia, mire, hay que cambiar poco a poco la gente que ustedes tienen operativo en la calle, porque realmente son, no voy a decir todo en general, pero es siempre subcontratistas, llegan, no tienen ni forma de tratar al usuario, son groseros y en fin, hacen business, pues como incluso decimos. Acceden a coimas. Es lo mismo, hacen business con los mismos usuarios y al final los terminan perjudicando porque después los chivatean, pues dicen, mira, que allá pusimos, ahora va a poner una multa, porque realmente sí funciona el sector de trabajo de esta gente. Insisto, no voy a decir que todo, porque hay honestos, pero también hay muchos deshonestos. En primer caso, sí, el señor, mira, no tiene medidor, lo destaparon. Eso es una obligación de Disnorte y el INE tutelar para que le pongan un medidor. El señor no solo tiene que llamar, el señor tiene que ir con un escrito, con foto inclusive, imprime su foto, la anexa, la engrapa, lleva su copia de recibido y tiene que interponer eso, porque ese medidor debe estar en buen estado, debe estar en una altura adecuada y obviamente habría que ver si es necesaria una refacturación. Con la segunda señora, claro, dicen que no hay medidor, pues le han dicho a ella, no sé si ha cumplido todos los requisitos de ley, no sé cuáles los argumentos que mantiene Disnorte, pues en efecto, pero sí, ella tiene que tener un equipo de medición. Los usuarios, es una obligación de la empresa distribuidora tutelada por el INE ponerle un equipo de medición y revisar el consumo de energía eléctrica mediante un equipo de un medidor, pues prácticamente. Y otro señor, el mismo tema, el medidor. Le quitaron el medidor, se lo llevaron y está sin medidor. Tampoco eso es posible. Para eso está la ley. Pero el usuario tiene que votar ante Disnorte
y tiene que agotar ante el INE. Insisto, no todos los casos le puedo dar la misma solución, no todos los casos se resuelve con los mismos argumentos, sino que cada caso tiene una tutela diferente, pero lo que te encontrás es que hay malintención, posiblemente de los trabajadores de Disnorte, de los subcontratistas, le pasan un reporte, a veces falso a Disnorte, o a veces Disnorte lo sabe, pero habría que ver dónde está ahí el problema, si es que hay una contubernio, o ellos lo mandan a que hagan esos business, por así decirlo, esa mala práctica, o ellos por debajo le hacen eso a los usuarios para obviamente ir ganando pues poco a poco. Hay que establecer medidas de ahorro de los usuarios, si es difícil, es cansado, pareciera que no tienen efecto, pero si son sistemáticos y trabajan de manera responsable, los consumos van a disminuir, te lo aseguro. ¿Cuáles son esos tics más sencillos que la población nicaragüense puede tomar en cuenta y así le salga el recibo un costo mucho más barato? Porque el tema de la refrigeradora, el tema del alumbrado dentro de los hogares, en el cuarto, en la cocina, en el baño, todo eso ha incidido en que la factura esté aumentando cada mes. Pero también quería, antes de pasar con eso que dice Jimmy, en el tema de esa justificación de que le han dicho a la amiga televidente que es que no hay medidores, entonces, ¿qué se debe de hacer? ¿Debería la distribuidora garantizar que estos equipos estén disponibles? Sí, la señora tiene, por eso insistía, la señora tiene una obligación, no sé si va a la empresa distribuidora, no sé si ha metido su escrito al INE, y bien tiene que una resolución, no sé qué establece el ente regulador, por eso te digo, el cliente tal vez lo plantea, pero tal vez hay detalles que en el caso habría que ver, si es que no cumplen un requisito, si es que ven fraude, no hay ubicación, en esa zona no ponen medidor, no lo sabemos pues, pero eso tiene que ella agotar ante la empresa distribuidora y el ente regulador. Claro, demanda tiempo, paciencia e inversión si te mueves en bus o en taxi pues, o en bicicleta al final, pero sí hay que hacer las cosas, pues, en efecto. No te podría dar una respuesta pues porque realmente no conozco el pormenor del caso, pero sí, en cada uno de los casos no debería pasar esa anomalía si es así como lo plantea el usuario. Jimmy planteaba cuáles son los tips. Vos me preguntaba, ahora la gente pone bujías LED, pero la LED es tecnología. O sea, vos podés cambiar una bujía incandescente por una LED, posiblemente tener un nivel de ahorro, pero si el wattaje es casi igual, o sea, la gente cree porque es bonita y es blanca la bujía y es alargada, cree que, y es tecnología LED, realmente cree que está ahorrando, y no necesariamente, porque la cantidad del wattaje, o sea, el watt que consume cada bujía, está en dependencia. Normalmente, entre más chiquita y el wattaje más bajo de una bujía hasta de 3 o 2 watts, realmente, valga decirlo, es más cara la bujía. O sea, está 200, 250 córdobas, 80, 95 córdobas, 100 córdobas. Claro está, pues, porque la bujía más barata es la que gasta de 50 watts. Entonces, esa es la comparación. ¿Cuáles serían los aparatos o los equipos eléctricos en que sí podrían tener un resultado positivo en el ahorro energético? ¿Podría ser el tema de la plancha, el tema de la refrigeradora? El primero es la refrigeradora. Si tenés aire o refrigeradora, es lo primero que tenés que visualizar. ¿Qué es lo que estás pagando? Las horas de uso, si necesitas desconectarlo, si tiene un timer internamente, si cuáles son las horas adecuadas. Todo eso, si la refrigeradora al final está en un buen estado, los hules no están semiabiertos en una refrigeradora y se está escapando el aire interno, muchos factores. La gente tiene aire acondicionado, a veces instala su aire y no sabe cuántos BTU es, y entonces está volando, está trabajando, tiene su negocito. Y también pasa algo particular, porque el sector de la eficiencia energética es bien amplio, los temas, es que hay gente que emprende de sus casas. En su casa tiene un negocio, pone un freezer, va a vender hielo o fresco, o se dedica a vender pollo congelado, lo que sea. Entonces el usuario, aparte de que no sabe cuánto consume ese freezer, que le va a representar un 40% más de lo que paga en la facturación, posiblemente, si lo deja trabajando posiblemente todo el tiempo sin intermitencia. Primer punto. Segundo, no distribuye los circuitos. O sea, hay usuarios que comienzan a ver, ya perdí el subsidio, ahora me sale hasta de 3.000 córdobas. Ah, claro, porque todo lo instaló con la tarifa T0, y recordemos que la tarifa T0, entre más consumís, realmente el kilo es más caro. O sea, todos esos detalles el usuario... Tendría que hacer un cambio de tarifa para empezar y ver sus equipos. Puede dividir circuito. Para el negocio, 3 cositas que compró para el negocio,
con un solo breaker, con sus cosas pues de inversión por la tierra, sería etcétera. esa tarifa comercial. Una tarifa T1 y por otro lado con su tarifa T0 para la vida cotidiana. Y eso lo debe pedir a Disnorte de Sur. Claro, por eso nosotros hemos tratado de incidir y cambiar la filosofía de no solamente agarrar los casos del usuario, hacer su reclamo, váyase, vaya la boca del lobo. Antes de pasar, Juan Carlos, al tema de las microfinancieras y entidades bancarias, el tema de las deudas, que es otro tema muy sensible para nuestros televidentes en este momento en el que pues el mundo entero ha sido fuertemente golpeado por la pandemia de COVID-19. Quisiera que nos hablara sobre las alternativas que ustedes tienen como organización que se dedica a este tema de la Defensoría de los Consumidores en el tema de la energía. Entiendo, tienen incluso aplicaciones gratuitas para los usuarios, sí. Los usuarios y la audiencia que nos está sintonizando. Mira, nosotros para agarrar, te lo digo un caso, un usuario te llama, le das una referencia. Él va a ver, puede tener el efecto o no como quiere. A veces nosotros metemos la mano por el cliente, le mandamos una revisión al usuario, a Disnorte, y le decimos, ayuda a este cliente, pero esto es subjetivo, esto es de apoyo, es momentáneo, pero no estás atacando el tema de fondo, ¿verdad? En pocas palabras, lo que nosotros tratamos de cambiar la forma de trabajar es, esta es una aplicación, voy a rápidamente, esa aplicación es gratuita, ustedes pueden entrar al sitio www.paenicaragua.com, así de sencillo, paenicaragua.com. Te va a dar un código, hay que pedir un código porque los datos son estrictamente personalizados. O sea, nosotros cuidamos mediante la aplicación la información de los usuarios. ¿Qué logras con esta aplicación? Sencillamente, tenés tecnología a la mano, o sea, teléfono celular, ya sea una tablet o tu computadora. Segundo, poder analizar cuánto consume cada aparato según las horas que vos lo prendés. O sea, ya sea por amperaje, por wattaje, solamente ver la parte de atrás de cada aparato, vos vas a determinar cuánto consume según las horas que vos realmente sabes que estás consumiendo y cuánto vos podés reducir en la cantidad de horas que va a representar en kilowatt y en Córdoba. Tener las posibilidades de, viene lo fácil, paenicaragua.com, le das clic ahí en Google si vos querés, entras y él te va a pedir obviamente una información. Se hace un diagnóstico sencillo internamente, él te pide la posibilidad, hay que ir llenando los datos. En esta aplicación puedes llevar una lectura de tu medidor, Jocelyn, Jimmy, una lectura de tu medidor, solo vas a digitar y él te va sacando los cálculos diarios, te va a determinar si te estás pasándote de la cantidad en kilowatts que vos más o menos tenés determinado. La aplicación te va a determinar cuánto estás consumiendo por cada aparato, hacer censo de carga prácticamente con la misma aplicación y poder simular con cuánto pagaría menos si yo disminuyo las horas uso prácticamente. Entonces, toda esa alternativa la tenés en la aplicación. ¿Es gratuita? Es gratuita, completamente. ¿Cómo hacer para descargarla? Entra el usuario al sitio en la web paenicaragua.com. Entras, él te va a pedir si obviamente un password. El password obviamente nosotros se lo damos mediante la página de Ahorre Energía Eléctrica, Ahorre Energía Eléctrica en Nicaragua, y prácticamente le da un código al mismo cliente, entra y obviamente ya puede trabajarlo. Normalmente la aplicación tiene las posibilidades también de descargar información como estamos hablando. Hay un sitio para descargar la ley del consumidor, puedes descargar normativa de servicio eléctrico, puedes descargar la ley de industria eléctrica, la ley antifraude, para poderla obviamente tener en tu equipo celular. Y por otro lado, tener las posibilidades de poder nosotros hacer un informe en los casos que el cliente lo necesite y lo amerite. Ese informe lo hacemos mediante la aplicación y se lo enviamos a la empresa distribuidora. Es gratuito, la aplicación no tiene ningún costo. Lo que sí, alternamente, sí hacemos con los clientes, y como los clientes que llaman por teléfono, a veces tenés que ver el detalle de cada caso. Nosotros sí disponemos de personas, de técnicos, asesores técnicos o ingenieros que llegan a las casas o a los negocios a ver cómo anda su sistema eléctrico, qué problemas tiene, y no solo desde el punto de vista de ingeniería, pues, porque a veces el cambio es técnico, mira, cambie esta bujía, no, sino que eso también traducirlo en los casos que el cliente tenga problemas ante la empresa y esté pasando por un ciclo de reclamo. O sea, le ayudamos la parte técnica y obviamente la parte legal, que es importante, porque nos hemos dado cuenta de que hay casos donde la empresa ahí tiene la razón.
mire, cambiemos esto, le decimos al cliente para que no se esté matando entre empresas. Te encontrás casos que el cliente tiene la razón, hay casos que ambos casi tienen la razón ambos, y hay un problema que ambos tenemos que dar una solución. Hay responsabilidades de compartidas, ambos. digamos. Entonces, lo que tratamos de hacer es que nosotros mandamos a alguien, claro, la aplicación es gratuita, pero sí que vaya alguien a revisarle sus instalaciones, su medidor, sus cosas, y ayudarlo hasta en el proceso de reclamo. Sí tiene un costo, pues, pero son costos, montos simbólicos. Claro, Juan Carlos, en el tema, y estamos a punto de cerrar el segmento, pero sí me gustaría que hablemos de manera general del tema de los bancos y las microfinancieras. Recuerdo que en ocasiones anteriores que nos has visitado, has manifestado incluso de manera pública la idea de que se apruebe una legislación especial para ver el tema de las deudas, tomando en cuenta el contexto de nuestro país por diversas circunstancias donde a mucha gente se le ha hecho muy difícil cubrir el tema de las deudas. Mira, ese es un tema de ver por parte nuevamente del Estado y del sector que, yo te puedo decir en resumen, no tiene visualización humana la entidad bancaria hasta el día de hoy, y las microfinancieras. Todavía microfinancieras porque saben que es un segmento de mayor riesgo, pero las garantías que tienen los bancos no tienen la misma garantía de las microfinancieras con respecto a los usuarios. Entonces, lo que te ha encontrado es que ha sido un flagelo. Los usuarios tienen poco para pagar, y lo que pueden pagar, el banco o la microfinanciera se lo rechaza, y eso hace que los usuarios no tengan posibilidad. Lo que hemos tratado de hacer en este lapso de tiempo es proponer leyes, le enviamos leyes a diputados sandinistas, a diputados en su momento opositores, pues cuál es lo que se llamaba en su momento, a todo mundo, a los generadores de opinión, a todos le hemos enviado propuestas de ley, pero aparte de eso, y no me va a dejar mentir, tal vez la gente que al menos le hemos llevado su caso, le hemos tratado de negociar lo mejor posible. ¿Y cuál es la respuesta de los bancos y microfinancieras? Se hace difícil, créemelo. Si el cliente va solo, se hace. Lo que pasa es que llegan clientes o hay usuarios que a veces buscan a nosotros cuando ya hay esta sentencia del juez. Me es difícil eso. Pero cuando hay posibilidades administrativas de ir viendo el caso, reclamando y viendo posibilidades y negociando, nosotros le ayudamos al usuario, evitamos embargo, te lo aseguro, le evitamos embargo de sus casas, le evitamos que le quiten sus vehículos, le evitamos que le quiten una garantía, y vamos negociando. No voy a decir que todo al 100%, pero vamos buscando solución. Pero eso es la parte de trabajo de nosotros. Pero cuando el cliente está desamparado y las instituciones, cuando dieron prórroga, eran bandidos, porque daban prórroga, te decían, no pagues 6 meses, pero la séptima cuota tenés que pagar el remanente de todo. O sea, todo como se acumulado. Cuando te pedías prórroga, la segunda vez que dieron prórroga, pidieron que iban a prórroga para los usuarios de los bancos y microfinancieras, te decían que no, para que te largaran el tiempo, y al final solo te daban 2 meses de prórroga en vez de 6. O sea, toda esa vida que ha vivido el consumidor con respecto a los bancos y microfinancieras se puede ver. La gente entregado, ha dado su dación en pago. Tenemos casos donde los bancos le ponen un montón de abogados, le quitan propiedades a los usuarios, y propiedades, mira, que valen bastante, y ellos lo valoran obviamente con un nivel de mercado, con los evaluadores que ellos tienen autorizados para su presencia de banco. Y mira, Jocelyn, es increíble, propiedades que valían hasta $80,000, $50,000 por la garantía, se las valoran hasta en $40,000, $35,000. O sea, ¿y quién debe supervisar esto? ¿Dónde quedan los derechos de los usuarios, de los clientes? La supervisión está por parte de la Superintendencia de Banco, estrictamente. La Superintendencia de Banco, y los cambios que puede obviamente revisar en este ámbito de aplicación. En los casos de la microfinanciera es Conami, pero todavía la Superintendencia de Banco es más ágil que Conami. Conami realmente es como una tortuga. Y son bien discrecionables los intereses en el caso de las microfinancieras, ¿no? Sí, puedes cobrar, ellos cobran la cantidad de intereses que quieran. No hay un límite. No hay un límite. También este sector, es ahí donde se ven más embargos en el préstamo por microfinancieras, porque incluso hay intereses que superan hasta el 70%. Sí, completamente. Es más rápido todavía las ejecuciones con respecto a la Y microfinanciera. esa legislación que ustedes pretenden promover a través de los diputados de la Asamblea Nacional y que han visitado diferentes sectores, precisamente pretende regular a este sector que está afectando más a los clientes. A ambos, a la entidad bancaria y la microfinanciera. No que no dejen de ganar. Primero lo que tratamos es que... Y tampoco es que la gente no pague. No pague, no, absolutamente. Mira, fíjate que hay clientes que tienen las cuotas eran de $600 hace años, o 400. Le dice, siempre le planteo, le dice el usuario desde el primer día, mire al gerente de la sucursal o el que lo está atendiendo,
mira, no puedo ya los $600, hagamos un acuerdo, una reestructuración momentánea, o veamos qué puedo hacer para que la cuota me quede en vez de 600, me quede en 250, porque es lo que puedo. No voy a dejar de pagar, yo sé que no estoy amortizando todo, pero dame más lapso de tiempo, pues. Mira, el banco, a veces microfinanciera le dice que no, que esto es lo que tiene que pagar, y le lleva un abogado que le da miedo a los usuarios, pues porque cómo habla su jerga y todo, le habla de derecho y todo, y el usuario al final termina cediendo, o al final deja de pagar o no puede seguir pagando, o está pagando y él está ya diciendo que está aportando, pero el banco no lo reconoce porque no está pagando lo que el banco, como no ha hecho ningún acuerdo con ellos, entonces son realidades que al final los terminan ejecutando a los clientes. Este es un tema que va más allá de la legislación. Nosotros atendemos los casos, ayudamos a lo más que podemos, proponemos leyes. ¿Qué más podemos hacer? Aquí tiene una relación el Estado, una oportunidad del Estado de reivindicarse con este marco legal. Las mismas instituciones que bajen también los intereses, hombre, si esto es una barbaridad. Este tema de la microfinanciera, con intereses abiertos, te digo, esto no debería ser permisivo en nuestro país, debería tener, como era antes, pues un techo, pues que gané 50% pues sobre el crédito, pues como sobre capital, creo que es suficiente. Aquí tenés como planteaba ahí, mi crédito es que el año vas a pagar el 80% del crédito, sobre intereses, entonces realmente los usuarios no tienen posibilidades. El que tiene con un negocio, una pyme, un emprendedor, decime qué posibilidades tiene. Entonces, es un tema que debería de debatirse, pero claro, el usuario tendrá que tener un nivel de organización en el sentido de ver cómo también le hacen un poco de presión a los sectores. Juan Carlos, gracias por tu tiempo, por habernos acompañado a hablar de estos temas igual de sensibles o más sensibles que la política. ¿Algo para concluir? Sí, no, de igual, pues esto también se relaciona a políticas públicas, pues porque es realmente lo que vive día a día el usuario y es importante. Cualquier cosa los usuarios nos pueden buscar en dos fanpages, pues si gusta, en Defensoría del Consumidor, le da Defensoría del Consumidor, le sale y nos puede escribir, o en los casos de energía eléctrica puede hacerlo en Ahorra Energía o Defensoría del Consumidor, si quieres que agarre su aplicación gratuita, si quiere ver que le den una inspección, si quiere ver cómo nosotros le apoyamos para ver sus casos de embargos, porque realmente digo, somos eficientes al menos más del 70% para negociar la deuda y también para ayudarle a que reduzca su En el caso de los amigos televidentes que llamaron y ganaron la asesoría gratuita, ¿vos los vas a llamar? Sí, claro que sí. Vamos a pedir aquí en Control Master la información para nosotros poderle apoyar. Perfecto, así que pendientes de su teléfono, esos amigos que nos llamaron, para que tengan la asesoría gratuita de parte de Juan Carlos López, experto en estos temas de ayuda al consumidor. Jimmy. Muchas gracias, Juan Carlos, por acompañarnos acá en Debates y Soluciones. Vamos a presentarles la tendencia que obtuvimos este